Bien, de vuelta con ustedes. Esta conversación que vamos a tener a continuación es con una candidata a las primarias de la oposición del próximo 22 de octubre, Tamara Adrián. Un gusto que nos acompañe, profesora. Gracias por acompañarnos nuevamente acá. Siempre un gusto. Cada quien está por allá. Siempre un gusto tenerla acá y bueno, lamentablemente las dos veces que ha venido ha coincidido con hechos que lamentar. Pues es que todos los días hay hechos que lamentar. O Claro. sea, esto no es ya algo que ocurra incidentalmente o accidentalmente. Son situaciones que se dan de manera constante, algunas más graves, otras menos graves, pero por ejemplo la intervención prácticamente del Partido Comunista y la prácticamente expropiación de la tarjeta es un hecho gravísimo en cualquier sitio que se diga tener algo de democracia. Claro, decía Oscar Figuera que ningún partido está exento de lo que hoy está Ninguno. viviendo esta Fíjate que organización. hoy en día entonces tienes del sector de aquellos que apoyaron a la coalición dominante, tienes Podemos, tienes el MEP, tienes Tupamaro también. Tupamaros, ahora el Partido Comunista, creo que hay otros por allá. Del otro sector tienes entonces Acción Democrática, Voluntad Popular, Primera Justicia y otra serie de partidos. De tal manera de que ya no es un accidente, es una política. Ahora, esto también ocurre en un contexto donde lo hablábamos fuera del aire. Hoy la afinidad partidista, en paralelo a lo que ocurre con la judicialización de algunas organizaciones políticas, el ciudadano también se aleja progresivamente de los partidos políticos. La crisis de los partidos políticos generalmente está asociada al hecho de que no representan una opción válida desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista organizativo, pero también en otros contextos, y yo creo que esa es la situación en Venezuela, está asociada a el que se quiera imponer el triunfo de la antipolítica. Ya nosotros pasamos por el triunfo de la antipolítica allá en el año 98. Así que recordemos la historia y entender que no puede haber una democracia sin partidos políticos, que no puede haber una democracia sin que la gente de alguna manera sienta algún tipo de identificación dentro del espectro de las opciones que se le están planteando. Es simplemente entender que hoy en día hay 60 y tantas regímenes no democráticos, porque de nuevo, los regímenes no democráticos van desde la dictadura que llega por un acto de fuerza al poder hasta aquellas estructuras hoy en día muy arcaicas como son las monarquías absolutas, pasando por principados absolutos, autocracias, plutocracias, es decir, existen un montón de subclasificaciones, pero todas ellas tienen en común que hay un grupo o una persona que decide todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que decir y pretende mantenerse en el poder para siempre. Algunos venden ese escenario hoy para Venezuela y quienes lo venden también deciden participar en las elecciones, pero hay quienes decían unos años de que de dictadura no se sale con votos y ahora todo el mundo quiere votar. Bueno, entramos en ese terreno de lo que tiene que ver con la participación y cambiar esta realidad a través de la vía electoral, explicarle al ciudadano qué es la vía que le queda a la democracia. Fíjate que es muy cierto lo que acabas de decir, Carlos, de un tipo de régimen no democrático. Se sale básicamente por tres vías, la historia lo demuestra. O por implosión, la implosión, por ejemplo, la que sucedió en la ex Unión Soviética, es un momento en el cual el régimen simplemente colapsa y es inviable, por una guerra civil o una guerra internacional, cosa que nadie querría, al menos yo no, para Venezuela. Y en tercer lugar, por la vía, por los resquicios electorales, por donde te puedas meter por una grietica que está en alguna pared y ahí hay que entender algo muy claramente. Cuando tú tienes un régimen donde la democracia está fallando de manera ostensible, el entrar en la vía democrática va siempre a tener ese tipo de críticas. No sale con votos, no sé qué, mira, pero realmente es una de las tres vías que históricamente se han probado. Y es la que más ha funcionado, ojo. Y la que más ha funcionado realmente, sí, y que requiere, sin embargo, que la gente participe, que la gente vote y que no se deje engañar.
No se deje engañar ¿cómo? No se deje engañar por las dificultades de ir a votar, por las dificultades de inscribirse en el sistema electoral, y no se deje votar por la pluralidad, no se deje engañar por la pluralidad de candidatos. Si no hay un candidato único de un lado versus el candidato único de la coalición hegemónica, simplemente la historia demuestra que no se sale con voto. En ese caso, si hay 4, 3 de un lado y uno que ejerce el poder por el otro, la realidad es que la historia nos demuestra que eso no sale con voto. Pero si hay un solo candidato por un lado, y de ahí la necesidad de una unidad que hay que trabajar y denunciar quien no vaya dentro de esa unidad, ahí la gente juega un papel fundamental. Y sí, en esos casos la historia demuestra que la vía electoral es una de las vías para salir de un régimen autocrático. La primaria precisamente busca reducir el escenario a eso, a una opción o a la menor cantidad de opciones posibles para enfrentar a quienes están hoy en el Poder Ejecutivo. De esas 13 opciones, Tamara Adrián ha planteado su nombre. ¿Cómo avanza todo esto, entendiendo que estamos viendo una campaña donde van desde denuncias de intentos de asesinato, agresiones a candidatos en Delta Macuro, como el caso que pasó con Enrique Capriles este fin de semana, y a una campaña donde parece también bastante compleja, ¿no? Adversa respecto a lo que nos queda, que son ya menos de 80 días para el 22 de octubre? Yo diría, la desesperación es mala consejera. La desesperación va creando una serie de patrones de conducta de parte de aquellos que sienten que su presencia en el poder queda en cuestionamiento por la unión de las personas. Y empiezan este tipo de cosas. Fíjate, no es por azar, por ejemplo, la trágica muerte del señor Villavicencio por sicariato en Ecuador. Pero no estamos lejos de actos de violencia política. Esperemos que no lleguemos a un acto de aniquilar a una persona, de matar a una persona, pero sin duda alguna el hecho de que se pongan, yo no sé cuántas alcabalas, 8, 9 alcabalas para impedir que un candidato pase de un estado a otro, y que la Guardia Nacional se preste a eso, el hecho de que venga al gobernador de un estado y diga que hay que caerle a algo muy feo a una mujer, si llega a entrar en ese estado. Eso es violencia política, por cierto, sancionada con creo que 3 a 8 años de prisión, ¿de acuerdo? Pero no se investiga, no se investiga por las razones obvias que estamos viendo. Así que estamos en una situación complicada y exige de cada una, de cada uno, de cada quien su parte. Yo cumplo mi parte, tú cumples tu parte, cada quien cumpla su parte, y si formamos esa coalición donde cada quien cumple su función, vamos a poder lograr ese cambio por vía pacífica y electoral. La parte que les corresponde a los candidatos es convencer a la gente, por supuesto, es plantearle al ciudadano o al venezolano una propuesta que los enamore, que los llame a votar el 22 de octubre, porque estábamos viendo en la revisión de las informaciones que la Comisión Nacional de Primarias espera 3 millones de votantes. Habría que ver si 3 millones de personas se sienten identificadas con este proceso, porque las encuestas no hablan precisamente de un país que está conectado con estos temas el día de hoy. La labor de los candidatos frente a esto lo conversamos al regreso con Tamara Adrián, que está con nosotros en estudio. Hablamos un poco también de sus propuestas de cara a este escenario del 22 de octubre y, por supuesto, las elecciones presidenciales. Hacemos una pausa y también leemos sus comentarios al regreso de este corte. 0412-700-7606, 0412-700-7606. Saludos a Manuel Chauron, que por acá nos escribió respecto a lo que dijimos entrando al espacio, que el periodismo es informar, es dar la noticia precisa, inmediata y veraz. Informar no es un delito y sabemos que a qué nos exponemos los verdaderos periodistas imparciales. Tú has demostrado ser un comunicador donde se entrevista a todos los sectores políticos de Venezuela. Y Sucre y Bolívar preguntaba a quién está censurando en contexto, si el canal o Conatel. Busquen en Google, las definiciones que es censura previa, y van a entender a qué me refiero. Y gracias, por cierto, por la solidaridad que algunos han planteado también a través de la mensajería de texto. Y es así, este espacio es independiente. Hoy está Tamara Adrián, mañana, más tarde viene Leocenis García. Y yo no estoy a favor de Tamara Adrián, no estaba a favor de Oscar Figuera en el partido Yo No Soy Comunista. Esto es un programa para que ustedes vean
las visiones del país, para que todo el que está en cualquier rincón de Venezuela, desde el que nos escriba, desde La Paragua, allá en Bolívar, desde Casigua, en el estado Zulia, donde se encuentren, ustedes puedan ver las opiniones y las opciones políticas en Venezuela. Hacemos una pausa y seguimos con más.